pues con los expositores para las preguntas, pero sería muy bueno si ustedes quieren participar y hacer preguntas o en el chat también pues siéntanse libres de escribir como se sientan más cómodos. Bueno, vamos a arrancar. Pásala, porfa. La agenda es básica, les voy a dar una breve introducción de la empresa, no me voy a gastar más de 4 minutos o 5 en ella para que pasemos de una vez al tema técnico. Vamos a hablar de las generalidades de los refractarios, como lo básico, y de ahí nos vamos a centrar, el tema central es hablar del tema de las calderas, que digamos que es el corazón, pues, donde están los refractarios para nosotros y que digamos que es vital, pues, para la producción del azúcar. Vamos a pasar al tema de instalación, que es muy crítico. Muchos de los problemas que tenemos son debido al tema de problemas de instalación. Vamos a hablar de los errores más frecuentes, de los problemas más frecuentes y de las soluciones para todo esto. Vamos a hablar brevemente de una línea que tenemos que se llama Efesto, que es enfocada en todo el tema de eficiencia energética, que es un tema que les puede interesar, pues porque siempre el tema de ahorro es, bueno, una es el tema ambiental y lo otro es pues el tema de costos, pues, que es bien importante y vamos a cerrar con una parte de preguntas y respuestas. Pasa, porfa. Somos 4 expositores, pues yo les voy a dar simplemente la introducción y voy a estar pendiente por si hay alguna pregunta. Yo trabajo en el área comercial, ya llevo, voy para 13 años trabajando con refractarios. La parte técnica de los refractarios la van a estar dirigido por Eliana, que es de la parte técnica, en el tema mucho más enfocado en proceso, y Iris, que es de investigación y desarrollo, todo el tema de desarrollo de nuevos productos y de todo el tema de asistencia técnica. Y va a cerrar la conferencia Luis Fernando, que es nuestro experto en todo el tema de instalación y montajes, con una amplia experiencia pues en diseño e instalación. Básicamente la historia de Arecos, pues nosotros somos una empresa de más de 65 años en el mercado, dedicada a la producción de refractarios. Nacimos en el 53 como una necesidad de la siderúrgica y como no sabíamos pues de refractarios en Colombia, pues se asociaron con una empresa suiza que eran expertos en el tema. Desde ese año hasta el 2013 siempre tuvimos participación extranjera en la compañía, siempre a mitad colombiana y mitad de otras empresas. Digamos que las más representativas que fueron dueños de nosotros fue General Refractory, AP Green, Harbison Walker y North-American Refractories, que básicamente esos últimos grupos todos son norteamericanos y finalmente era el grupo más grande de Norteamérica Refractarios, el que era parte dueño de Erecos. En 2013 nos adquiere una compañía, el grupo Corona, que es un grupo muy dedicado al tema cerámico y nos hemos dedicado a todo el trabajo de ampliación de portafolio, del crecimiento pues geográfico, bueno, y de la creación de nuevas alianzas. Y bueno, en 2020 ahora, desde este año, estamos muy enfocados en todo el tema de optimización de consumos energéticos, como les decía, pues tanto para el tema costos como el tema ambiental. Pasa, porfa. Tenemos un par de plantas, tenemos una planta en Sogamoso, donde hacemos todo lo grande, ladrillos, concretos, como morteros, y una planta en Itagüí, donde hacemos todo lo que son productos especiales, piezas prevaciadas como son bloques quemadores, canales de metal, y bueno, digamos que productos enfocados a diferentes tipos de industria. Estamos comercialmente en Bogotá y acá en Antioquia, pues en Medellín, en Sabaneta, donde tenemos pues las oficinas comerciales. Somos aproximadamente 80 personas en la compañía. Pásalo, porfa. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Nos dedicamos pues a la fabricación y venta de productos refractarios y complementos, o sea, todo el tema de aislamiento térmico también está incluido. Prestamos todo el servicio de instalación, ejecución de mantenimientos de refractarios, ya sea instalaciones nuevas o mantenimientos. Prestamos el servicio de elaboración de termografías, hacemos optimización de procesos térmicos, trabajamos el tema de monitoreo y de analítica pues en temas de consumo energético y variables de proceso. Y acá en Colombia tenemos una línea pues enfocada a la presentación de beneficios tributarios, que son beneficios que da el gobierno cuando tú haces trabajos de eficiencia energética. El tema de calidad pues está asegurado, digamos que tenemos la ISO 9001 y tenemos unos laboratorios de última tecnología para todo lo de las pruebas pues especiales de los productos refractarios. Somos los únicos, digamos que en la región que las prestan, tenemos módulo de ruptura en caliente, tenemos deformación baja carga en caliente que es el conocido CRIP, tenemos refractario bajo carga en caliente o RUL, hacemos todo tipo de propiedades mecánicas y físicas de los materiales, pues densidad, porosidad, lo común y módulo de ruptura, resistencia a la compresión, digamos que es como lo más básico. Hacemos conductividad térmica y bueno, tenemos capacidad de quema en muflas hasta 1700 grados para pruebas especiales sobre todo. Bueno, vamos a pasar ya al tema más técnico. 5 minutos les cumplí. Le doy la palabra a Eliana entonces para que arranque con la parte de los productos refractarios.
Bueno, buenos días a todos. Entonces, bueno, básicamente vamos a ahondar el tema de generalidades de los materiales refractarios. Por favor, pásala. Bueno, vamos a definir básicamente qué es un refractario, entonces donde la norma ASTM nos lo define como un material inorgánico y no metálico cuyas propiedades físico-químicas lo hacen aplicable o a estructuras o componentes de sistemas expuestos a temperaturas superiores a 538 grados Celsius o 1000 grados Fahrenheit. Además de esto, es importante tener en cuenta que además de la temperatura, el material refractario debe soportar o tener resistencia a ciertos mecanismos de desgaste o condiciones adversas, tales pues como la abrasión, el choque térmico, el ataque químico, carga en caliente y abuso mecánico, entre otros. Haciendo como una ampliación de esta definición a ya un punto de vista más tecnológico, nos puede decir que un material refractario es un material capaz de soportar temperaturas elevadas a las condiciones en el medio que está inmerso durante un periodo de tiempo económicamente rentable sin un deterioro significativo de sus propiedades físico-químicas. Pásalo, por favor. Dentro de la clasificación de refractarios, entonces tenemos de manera muy general dos grupos, los densos y los aislantes. Dentro de los densos tenemos la clasificación de materiales refractarios preformados y monolíticos. Los preformados, teniendo en cuenta pues, que atienden a una forma definida, dentro de la que Gama Erecos cuenta con las tecnologías de prensado, extruido o vaciado, y monolíticos en donde no tienen una forma definida o se adaptan a la forma que el fabricante o que el uso requiera darle, en donde tenemos los concretos, los plásticos, las masas apisonables y morteros. Asimismo, dentro de los aislantes, pues podemos ver esa diferenciación entre grupos como los monolíticos aislantes que podrían ser los concretos, copos cerámicos, y los preformados, las mantas cerámicas y tabla cerámica. Pásala, por favor. Listo. Vamos a ahondar un poco más dentro de cada una de las tipologías de producto. Entonces, tenemos como primeramente los ladrillos. Como ya lo mencioné, entonces hacen referencia a materiales conformados. Dentro de la tecnología de fabricación que tenemos actualmente, tenemos prensado, extruido o vaciado. Básicamente, la diferencia entre los tres radica en su tipo de ligante. Para los prensados y extruidos, el ligante es una arcilla refractaria y el producto el producto resultante se da después de un tratamiento térmico, lo que nos facilita la búsqueda o la obtención de una liga cerámica, pues que nos da las propiedades por especificación buscadas. En cuanto a vaciados, pues los vaciados básicamente son concretos que se vacían y se les genera una forma definida. Su tipo de ligante es un cemento aluminoso. Estos materiales también pueden tener liga cerámica o no, dependiendo del uso que se le dé y dependiendo de si el material se hace curado o quemado. Dentro de la subclasificación también lo podemos encontrar como materiales de alta lúmina por composición química y por su clasificación de densidad. En cuanto a los morteros, entonces es un material no conformado de tecnología de fabricación de mezclado. El tipo de ligante también entonces podemos tener arcilla y que sería liga cerámica y silicato de sodio, liga química, lo que hace que a temperatura ambiente el material pueda obtener las propiedades mecánicas necesarias pues, para el uso. Dentro de las presentaciones, entonces tenemos morteros secos, húmedos, de fragado térmico al aire o químico, y también pues por su composición química de alta lumina o silicoaluminosos. Dentro del grupo de las masas refractarias, entonces podemos observar dos. Uno son las masas apisonables y los plásticos. Básicamente la diferencia entre ellas dos es que las masas plásticas tienen un índice de trabajabilidad mayor, entendiendo que es como la facilidad de poder manejar o trabajar el material. También pues obviamente son materiales no conformados y dentro de la tecnología de fabricación tenemos el mezclado o mezclado más extrusión. También pueden tener el tipo de ligante de arcilla con liga cerámica o liga química con la adición de ácido fosfórico. Y pues al igual que el anterior lo podemos clasificar por su composición química y por fraguado. Pásalo, por favor.
Bueno, en los concretos, entonces, dentro de la tipología de productos de concretos, obedece a productos no conformados. Actualmente la tecnología de fabricación con la que cuenta Gaméricos es un mezclado en seco, entonces, donde el tipo de ligante es el cemento aluminoso, que ya nos proporciona una liga hidráulica, y la sílica coloidal, una liga química. Dentro de la subclasificación, entonces tenemos que por norma las clasifica por su contenido de CaO en convencionales, bajo cemento, ultra bajo cemento y sin cemento con un contenido máximo de CaO de 0.2% y pues por densidad por su densidad. Dentro de esta línea de concretos también entonces cabe la pena mencionar que tenemos la línea de concretos de secado rápido o SR. La principal ventaja de los concretos de secado rápido constituye en que las curvas de calentamiento las podemos generar a ratas de calentamiento mucho más elevadas, lo que nos hace que los tiempos de estas curvas sean disminuidos sustancialmente. Básicamente, el tiempo de liberación lo que nos hace es que los concretos SR nos facilitan la liberación de esa agua de preparación y poder tener tiempos mucho más rápidos de secado. Mientras que en el método tradicional necesitaríamos aproximadamente de 72 horas para llegar a una temperatura de 1000 grados, con los concretos SR podríamos llegar a esa misma temperatura, a estas ratas de calentamiento en hasta 24 horas. Y ya para terminar, entonces, tenemos los refractarios de aislamiento térmico o las fibras cerámicas que corresponden a materiales, pueden ser no conformados o conformados, en la fabricación entrelazado y vacío, y el tipo de ligante es un ligante inorgánico, dentro de las que encontramos como no conformados, los copos cerámicos, y en los conformados las mantas cerámicas, papel cerámico y también tablas. Entonces voy a dar paso a mi compañera Iris, quien nos va a ahondar un poco más el tema de la aplicación de los materiales. Hola a todos, buenos días. Vengo a complementar a Eli con lo que vendría siendo la selección de los refractarios para los ingenios azucareros. Inicialmente me gustaría entrar con una definición que encontramos en un texto donde decían que hay un consenso que las calderas son el corazón de cualquier ingenio, pues estas suministran el vapor necesario para mover los motores primarios cuyo escape sirve a su vez como vapor para el proceso. ¿Y por qué es esto? Cuando hablamos de ingenios azucareros, sabemos que el corazón de los ingenios vendría siendo el campo donde tenemos la caña de azúcar, seguido de la etapa de la cosecha, el transporte, pasamos a la posterior molienda que nos permite extraer el bagazo de caña y ya llegamos a la etapa de generación de vapor, que sería lo importante para este webinar. Esta etapa de generación de vapor nos permitirá dos cosas. Una, hacer que la planta de ingenios azucareros realmente pueda funcionar con todas las etapas posteriores en lo que vendría siendo la fabricación del azúcar. Y en algunas empresas también es la sección que nos permite la cogeneración de energía en ciertas épocas del año. Es por ello que vamos a enfocarnos únicamente en lo que vendría siendo la generación del vapor a partir del uso de calderas. Iniciamos con lo que vendría siendo la definición de una caldera. Definimos que una caldera es el equipo destinado a producir y acumular vapor donde se calienta un fluido a presión constante. Para el funcionamiento de las calderas se requiere un combustible que puede ser líquido, sólido o gaseoso, y la temperatura de estos equipos suele ser bastante amplia, oscilando entre 650 grados centígrados y 1400 grados centígrados. Realmente la temperatura va a depender del equipo y por eso colocamos un rango bastante amplio. Específicamente para lo que vendrían siendo los ingenios azucareros, vamos a hablar de tres tipos de calderas: las acuatubulares, las pirotubulares y las de lecho fluidizado, sabiendo que las dos primeras son generalmente las más comunes. Cuando hablamos de las calderas acuatubulares y pirotubulares, estamos súper conscientes de que entre ellas el funcionamiento es bastante diferente, pero desde el punto de vista refractario, la selección del material que va a ser utilizado para el revestimiento de las calderas es muy similar. Entonces, por ello, en este caso, vamos a hablar de la selección de los refractarios para estos dos tipos de calderas como si fuese un solo grupo. Decimos que las calderas acuatubulares y pirotubulares son equipos destinados para la producción de vapor de agua aplicando energía en un líquido, y en ambos casos la máxima temperatura de servicio que se puede alcanzar es de 1400 grados centígrados, aunque estamos conscientes de que hay calderas que trabajan en temperaturas mucho menores. Inicialmente, para poder hablar de lo que vendría siendo la selección de los refractarios en este tipo de calderas, definimos que las calderas tienen, por así decirlo, tres secciones.
Esas tres secciones las vemos en este esquema que tenemos acá, donde hablamos que tenemos las compuertas, las paredes y la zona del quemador. Iniciamos con la que vendría siendo la selección de refractarios para este tipo de calderas. Vamos con las compuertas y las paredes primero. Decimos que las paredes y las compuertas desde el punto de vista refractario pueden realizarse de dos formas. Hablamos de la primera como la opción 1, que es la que involucra el uso del concreto refractario. Para poder hacer la instalación del concreto refractario en lo que son las calderas acuatubulares y perotubulares, requerimos del uso del anclaje metálico. El anclaje metálico va a permitir, como su nombre lo dice, que el concreto quede anclado a lo que vendría siendo la superficie metálica de nuestra caldera. La selección del anclaje puede ser diversa. Nosotros recomendamos el uso de anclajes AISI 304 o AISI 310. Estas nomenclaturas hacen referencia a la temperatura máxima que puede ser soportada por el anclaje que seleccionemos. El AISI 304 soporta una menor temperatura en la punta del anclaje en función a la AISI 310. El AISI 304 soporta una temperatura en la punta del anclaje aproximadamente 815 grados, mientras que la AISI 310 logra soportar temperaturas más altas. Cuando hablamos de la temperatura máxima en la punta del anclaje, en el dibujito que tenemos acá arriba, podemos ver que el anclaje no va a alcanzar, por así decirlo, lo que vendría siendo la cara de trabajo de nuestro refractario. Entonces, la temperatura de la cara del refractario va a ser mayor que lo que la temperatura que nosotros alcancemos en el anclaje, y la selección del anclaje se hace en función a este punto. Es súper crítico garantizar que la selección del anclaje sea la correcta para poder definir que el refractario como tal va a tener un buen desempeño. Seguido de lo que vendría siendo la chapa metálica y la instalación de los anclajes, nos vamos con un material de respaldo. Ese material de respaldo, en este caso, lo recomendamos que sea manta cerámica 1260 o tabla cerámica LD 2300. Y ya como material en la cara de trabajo, que va a ser el que está expuesto directamente en nuestra caldera, podemos hablar de dos grupos. ¿De qué va a depender este grupo? Este grupo va a depender del tipo de combustible con el que estemos trabajando. Si hablamos de combustibles o de calderas que utilicen gas natural o bagazo de caña, podríamos recomendar concretos convencionales o concretos medio cemento, tales como el Concrex 1500, el Concrex 1600 y el Concrex 1700, que son concretos convencionales donde la temperatura hace referencia a la temperatura de uso máximo que soporta este refractario, y el CMC 55 REA, que es un concreto medio cemento resistente a la abrasión. Ya cuando trabajamos con calderas que utilizan diésel o carbón, recomendamos el uso de concretos bajo cemento. ¿Por qué recomendamos el uso de un concreto bajo cemento y no un concreto convencional? Eli los ponía en contexto de que los concretos tienen clasificaciones en función de su contenido de óxido de calcio. Se clasifican en convencionales o en bajo cemento, teniendo los convencionales mayor contenido de cemento en su formulación en comparación con lo que es un bajo cemento. Los convencionales, cuando los preparamos, requieren o demandan, por así decirlo, mayor cantidad de agua en su preparación, en función a lo que vendría siendo un concreto bajo cemento. Y esa agua que nosotros estamos adicionando extra en comparación a un bajo cemento va a resultar como en mayor porosidad residual en el material. En vista de que el diésel y el carbón suelen ser más agresivos que el gas natural y el bagazo de caña, deseamos incluir lo que vendrían siendo refractarios menos porosos para poder decir que el refractario va a tener una mayor vida útil por hacer que el gas, o en este caso el diésel y el carbón, no penetren tan fácilmente lo que vendría siendo la estructura de nuestro refractario. Dentro de los concretos bajo cementos que hemos llamado CBC, tenemos el CBC 50, 70 y 85, teniendo en consideración que el número hace referencia al porcentaje de alumina que está contenido en la formulación del concreto. Nuestros concretos, adicionalmente, pueden ser reforzados con fibras de acero. No es un secreto para nadie que las compuertas suelen estar sometidas a mayores esfuerzos que lo que vendrían siendo las paredes de nuestras calderas, y por ello sugerimos la inclusión de fibras de acero en las formulaciones de los concretos cuando estos van a ser aplicados en las compuertas. ¿Qué ventajas tiene la fibra de acero? La fibra de acero va a hacer que nuestro concreto sea más resistente al choque térmico, a la abrasión y a la resistencia mecánica, incrementando así la vida útil del material que hayamos seleccionado para la aplicación. Vamos con la segunda opción para nuestras compuertas y paredes.
En este caso recurrimos a la opción 2, que vendrían siendo ladrillos, llamamos ladrillos a esas piezas preformadas, por así decirlo. De igual manera, vamos a requerir el uso de un material de respaldo, solo que en esta oportunidad no vamos a utilizar lo que vendrían siendo los anclajes metálicos. Como material de respaldo, en esta oportunidad recomendamos el uso de un ladrillo nuevamente, solo que va a ser un ladrillo aislante, que hemos llamado ER y FB 2300. Este ladrillo suele soportar temperaturas hasta los 1260 grados centígrados, que son temperaturas muy comunes en lo que vendrían siendo nuestras calderas. Y ya la cara de trabajo, sin importar o sin hacer distinción en el tipo de combustible con el que estemos trabajando, podemos recurrir a lo que vendrían siendo 4 tipos de ladrillos, el U33, el ER40 y el AQ45M, además del Abrasic 50. El U33, ER40 y AQ45M son ladrillos que tienen diferencias entre ellos, principalmente por su porosidad y resistencia mecánica, donde el U33 tiene menor desempeño que el ER40 y el AQ45M tiene mejor desempeño, menor porosidad que el ER40. Adicionalmente, el Abrasic 50 es un material que contiene carburo de silicio en su formulación y el carburo hace que este ladrillo sea resistente a la abrasión y además de ser resistente a la abrasión también lo hace resistente al ataque químico. Para pegar cualquiera de estos ladrillos, adicionalmente al ladrillo aislante que habíamos mencionado, recomendamos el uso de un mortero, el mortero refractario Super Aerofrax. Vale la pena que mencionemos que cualquiera de estos ladrillos puede ser fabricados en la tipología que ustedes lo deseen. Nosotros recomendamos el uso de lo que vendrían siendo las planchas traslapadas. Las planchas traslapadas son un tipo de ladrillo que permiten encajar entre ellos perfectamente como si fuese un rompecabezas. Tienen una especie de machimbre haciendo que entre ellas se vayan apilando perfectamente. Estas planchas traslapadas las podemos hacer de la calidad que ustedes deseen. Vamos con nuestra tercera opción. Esta tercera opción es la de fibra cerámica. En la fibra cerámica estaríamos haciendo referencia a lo que vendrían siendo las mantas y las tablas cerámicas. Para poder utilizar estas mantas o tablas cerámicas, nuevamente requerimos anclajes metálicos donde hacemos uso de la ISI 310, que es nuestro anclaje que soporta mayor temperatura. Y ya para la cara de trabajo, sin importar cuál sea el tipo de combustible con el que estemos trabajando, recomendamos el uso de la manta cerámica 1400, que soporta hasta 1400 grados centígrados, o la tabla cerámica LD 2600, teniendo en consideración que como la tabla es más rígida, solamente se podrá instalar donde la geometría lo permita. Es decir, la instalación de la manta cerámica 1400 es más común que la instalación de la tabla como tal. Si adicionalmente queremos mejorar aún más el desempeño que podrían tener estos materiales de fibra cerámica, podríamos adicionar la masa Seal Plate 1500 en lo que vendría siendo la cara de trabajo de nuestro refractario. El hecho de colocar la masa Seal Plate 1500 en la cara del refractario nos va a permitir hacer que el material sea más resistente a la abrasión y más resistente al ataque químico. Entonces, así estaríamos incrementando lo que es la vida útil de nuestro refractario. Seguimos con nuestra segunda sección de lo que vendrían siendo las calderas acuatubulares y pirotubulares que hemos llamado quemador, también conocido como cámara de combustión u hogar. El quemador o cámara de combustión solo tiene dos opciones, la opción del concreto y la opción del ladrillo. Partiendo con la opción del concreto, en este caso requerimos de anclajes metálicos a ISI 310 porque esta es la zona de la caldera que va a estar sometida a mayor temperatura y por eso requerimos anclajes que logren soportar esta condición de servicio. Como material de respaldo tenemos la manta cerámica 1400, que es nuestra manta cerámica que logra soportar hasta 1400 grados centígrados. Y en la cara de trabajo tenemos también distinción entre el tipo de combustible con el que estemos trabajando, si es gas natural o bagazo de caña o si es diésel o carbón. Cuando es gas natural o bagazo de caña tenemos los convencionales o medio cemento con CREX 1500, 1600, 1700 o CMS 55 REA. Y en diésel y carbón tenemos el CBC 50, el CBC 70 y el CBC 85, teniendo en consideración que el CBC 85 se va a utilizar en las condiciones más extremas con las que estemos trabajando. Ya nuestra segunda opción vendría siendo la del material de respaldo, a diferencia de las compuertas y las paredes. Como material de respaldo recomendamos el RIFB 2600 y no el 2300 porque el 2600 logra soportar temperaturas de servicio hasta los 1400 grados centígrados. Y en la cara de trabajo, sin importar cuál sea el combustible con el que vamos a trabajar, recomendamos el uso de Alum 50, Bausal 60 o el Abrasic 50. Ya el Abrasic 50 les había comentado que es un material que tiene 10% de carburo de silicio en su formulación y en el caso del Alum 50 y Bausal 60 son materiales de alta alúmina o ladrillos de alta alúmina que contienen 50 o 60% de alúmina en su formulación.
Para pegar este tipo de materiales hay que tener en consideración que no se puede seleccionar un mortero aleatoriamente. El mortero tiene que ser, por así decirlo, compatible mineralógicamente con el ladrillo con el que estemos trabajando. Por ello, cuando vayamos a pegar ladrillos Alum 50, recomendamos el uso del mortero Bowfrax. Y también aplica cuando utilizamos el ladrillo Bausal 60. Mientras que cuando utilizamos el ladrillo Abrasic 50 o los ladrillos aislantes, recomendamos el uso del mortero Super Aerofrax. Así continuamos con nuestra segunda caldera, que son las calderas de lecho fluidizado. Estas calderas están caracterizadas por generar calor a partir de la combustión de partículas que son fluidizadas por una corriente de aire. La temperatura máxima dentro de este equipo es de 1200 grados centígrados, no suele ser tan alta como un acuatubular o pirotubular, porque esas partículas que son fluidizadas forman una especie de ciclo cerrado dentro de la caldera, teniendo un mayor tiempo de residencia y permitiendo que trabajen en temperaturas menores. Y este tipo de calderas puede operar con carbón, que es un combustible bastante conocido, o con lo que hemos denominado como combustibles alternos, que sencillamente podrían ser materiales de desechos en otras plantas o inclusive desechos de nuestros procesos que podríamos aprovecharlos como combustibles para poder hacer que nuestra caldera funcione. Dentro de estos combustibles alternos tenemos la cascarilla de arroz, la poda de árboles frutales, el resto de la industria de la madera, el bagazo de caña y entre otros. Al igual manera que con las calderas acuatubulares y pirotubulares, en esta oportunidad recurrimos nuevamente a un esquema para decir que nuestra caldera está conformada por diferentes secciones. Hablamos de la primera sección como la cámara de combustión, seguida por el combustor, luego pasamos a lo que vendría siendo el ciclón de separación, luego vamos al sistema de retorno de cenizas y finalizamos con lo que es la caja de viento. Estas 5 secciones son las que discutiremos a continuación para hablar lo que vendría siendo la selección de los refractarios en cada una de ellas. En el tema de la cámara de combustión, el combustor y el ciclón de separación, que son las secciones de la caldera que hemos señalado, la selección de los refractarios es bastante similar. En esta oportunidad vamos a recurrir a 2 opciones. La primera opción vendría siendo la de los ladrillos, donde inicialmente aplicaríamos lo que es el material de respaldo, que son los ladrillos ER y FB 2300, y en la cara de trabajo, sin importar el tipo de combustible con el que estemos trabajando, en las paredes y en las compuertas podremos utilizar los ladrillos en baja lúmina U33, ER40, AQ45M y Abrasic 50, teniendo en consideración que cada uno de ellos tiene propiedades diferentes y la selección de ellos va a depender de las condiciones de servicio de la caldera con la que estemos trabajando. Y para poder pegarlos vamos a utilizar el mortero Super Aerofrax. Nuevamente en esta sección podemos recurrir a lo que vendrían siendo las planchas traslapadas, que como les comentaba, son ladrillos que pueden encajar como especie de rompecabezas. Más adelante Luis les va a explicar bien cómo se maneja este tema, pero permiten un acople perfecto entre ellas. Ya nuestra segunda opción vendría siendo el tema de los concretos. Recurrimos nuevamente a lo que vendrían siendo los anclajes. La selección de los anclajes puede ser a IC 304 o a IC 310 dependiendo de la zona de la caldera y la temperatura en la que se esté trabajando, teniendo en consideración que el anclaje se selecciona con la temperatura máxima en la punta del anclaje y no en la punta del anclaje y no en la cara caliente de nuestro refractario. Como material de respaldo, recomendamos el uso de la manta cerámica 1260 o la tabla cerámica LD 2300 y en la cara de trabajo, sin importar cuál sea el combustible con el que estemos trabajando, podemos recurrir al uso de los siguientes concretos. El CMC 55 REA, que es un concreto medio cemento, resistente a la abrasión. El CBC 50, que es un concreto bajo cemento, con 50% de alúmina. El CBC 10SIC, que tiene 10% de carburo en su formulación. Y el CBC antipega, que ha sido una formulación especialmente diseñada para evitar, no evitar, pero sí disminuir lo que vendría siendo el encostramiento dentro de nuestras calderas. Específicamente el CBC antipega se recomienda para lo que es el ciclón de separación, porque el ciclón de separación es la zona que está sometida a lo que vendría siendo mayor ataque químico de toda nuestra caldera de lecho fluidizado. Seguimos con nuestro sistema de retorno de ceniza. Este sistema de retorno de ceniza permite retornar parte de esas partículas del lecho fluidizado a lo que vendría siendo nuevamente nuestra cámara de combustión para iniciar nuevamente el ciclo cerrado.
En el sistema de retorno de cenizas también tenemos dos opciones. La primera sería concretos, donde en este caso utilizamos únicamente anclajes metálicos IC 304. El material de respaldo que se recomienda es la manta cerámica o la tabla cerámica que soporten hasta 1260 grados centígrados. Y en la cara de trabajo, sin importar cuál sea el combustible con el que estemos trabajando, recurrimos al uso de concretos que son resistentes a la abrasión. En este caso recomendamos el CMC 55RA, que adicionalmente tiene otra A, ya voy a explicarles qué significa esa A, el CMC 50A, el CBC 10 SIC y el CBC 30 SIC. Esa adicional que tienen el CMC 55RA y el CBC 50 es por la adición de las fibras de acero. Esas fibras de acero, como les había comentado, van a hacer que nuestro refractario sea más resistente a la abrasión y a la resistencia y además le incrementamos la resistencia mecánica. Por su parte, los concretos que tienen el SIC, que es el carburo de silicio, en porcentajes de 10 y 30%, van a ser también muy resistentes a la abrasión porque el carburo de silicio es uno de los materiales más duros en el mundo. El 10 y el 30 es el porcentaje de carburo de silicio que está en la formulación del material. Ya nuestra segunda opción vendría siendo la opción de los ladrillos. Como material de respaldo recomendamos el ladrillo aislante RIFB 2300 y en la cara de trabajo, sin importar cuál sea el combustible con el que estemos trabajando, recomendamos los ladrillos ER40 y AQ45M, teniendo nuevamente en consideración que el ER40 tiene mayor porosidad y menores propiedades mecánicas que lo que vendría siendo el AQ45M, que es un ladrillo alta quema. El mortero Super Aerofrax es el recomendado para pegar este tipo de ladrillos y también el ladrillo aislante. Seguimos con nuestra última sección de lo que vendría siendo la caldera de lecho fluidizado, que es la caja de vientos. En la caja de vientos ocurre lo que vendría siendo la separación final de esas partículas que no lograron separarse en el ciclón de separación para evitar que se vayan en los gases que nosotros estemos emitiendo. Nuevamente recurrimos a dos opciones. La primera vendría siendo de concretos, donde tenemos los anclajes metálicos IC 304 y el material de respaldo recomendamos el uso de la manta cerámica 1260 o la tabla cerámica LED 2300. Para la cara de trabajo recomendamos el uso del CMC 55RA, que es nuestro concreto medio cemento, o del CBC 50. Por su parte, cuando hablamos del ladrillo, recomendamos el uso del ladrillo aislante RIFB 2300. En la cara de trabajo podríamos utilizar los ladrillos silicoluminosos U33 o R40. Y para poder pegarlos usamos lo que es el mortero Super Aerofrax. Adicionalmente, le doy la palabra a mi compañera Liana, que les va a poner en contexto de cuál debería ser la selección de los refractarios y morteros para las chimeneas. Bueno, pues complementando, así como pues lo acaba de mencionar Iris muy bien, el combustible es el que va a dirigir básicamente la selección de los materiales. Sí, entonces en el caso de las chimeneas no es la excepción. Entonces, dependiendo del combustible que se vaya a utilizar, se pueden generar ciertos gases que pueden ser nocivos pues para el refractario para pues el material como tal. Dentro de la tipología de productos que podemos ofrecer acá, tenemos los ladrillos antiácidos o ANTAC, digamos que por norma los podemos también encontrar así. Dentro de su clasificación podemos encontrar ANTAC 1, 2 y 3. Digamos que la diferencia entre cada uno de ellos es que a medida que aumenta el grado o el número, aumenta también la resistencia al ataque por ácidos. ¿Cuál es, digamos, como el criterio de selección más importante acá? Poder tener en cuenta la porosidad y la absorción de agua del material. Digamos que siendo así, el que tiene mayor desempeño a las condiciones de uso un poco más agrestes y más agresivas, el ANTAC 3, porque ese es el que nos proporciona una mínima absorción de agua a la más alta resistencia al ataque por ácidos. Básicamente, digamos que estos materiales se pueden utilizar en una amplia gama de ácidos, exceptuando el ácido fluorhídrico. Para también, digamos, para poder utilizar o ya en el montaje de estos materiales es deseable utilizar el mortero ANTAC, que es un tipo de mortero también de estas características diseñado pues para el pegue y uso de estos materiales. Bueno, entonces aquí quisiera darle la palabra a mi compañero Luis, quien nos va a dar un tema más un poco de las instalaciones. Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, entonces, para tener en cuenta, nosotros después de haber seleccionado todo el tema de concretos, para pues, el adecuado para cada función que se necesite para las calderas, pues debemos tener en cuenta que tiene una parte de montarlo o instalarlo en el equipo. Digamos que si yo tengo una buena selección de un material, puedo fallar en el momento de montarlo. Entonces, uno de los primeros pasos que uno debe tener es la selección de los anclajes cuando vamos a montar algún concreto. ¿Y por qué? Porque si el anclaje no hay una buena selección de materiales, una forma adecuada, una distribución, una buena distribución o una mala soldadura aplicada, pues el concreto no se va a fijar y vamos a tener fallas por ese lado, teniendo un excelente producto y no lo vamos a aplicar como es. Entonces, primero, en los anclajes hay que tener en cuenta la forma y el tamaño. Entonces, el tamaño del anclaje va a depender del arreglo refractario, o sea, del espesor del arreglo refractario. Entonces, para yo seleccionar el tamaño, necesito saber cuánto es el espesor. Entonces, si yo tengo un espesor de 9 pulgadas, entonces yo multiplico ese valor de 9 pulgadas por 0.8 y ese resultado es el tamaño del anclaje que yo voy a seleccionar. Como pues, se puede apreciar en la foto un poco pequeña, pero vemos, hay una tabla donde me da el tamaño de anclajes cual yo puedo seleccionar, ¿cierto? Ahí, pues, según el tamaño. Ya cuando yo ya selecciono el tamaño o el tipo de anclaje, sea una UE o sea un anclaje dinámico, ya sigo al tema del material. ¿Qué material voy a usar para el anclaje metálico? Dependiendo de la temperatura de trabajo a la cual me va a llegar, no es la temperatura externa del trabajo de la caldera, sino la temperatura que me va a llegar a la punta del anclaje, la cual yo selecciono ese material. Entonces, por lo general, si a la punta del anclaje le llega una temperatura de unos 815 grados centígrados, yo puedo seleccionar un 304, un anclaje de acero inoxidable 304. Si yo ya tengo una temperatura que me esté llegando casi a los 930 a la punta, ya necesito, pues mayor a 815, yo necesito seleccionar un 310, que ya 930 grados ya está en sobreesfuerzo el anclaje. Ese antes sería el segundo paso, el material. Ya la distribución va a depender del tamaño, vamos otra vez al tamaño del arreglo refractario, tanto del espesor como el concreto, del aislamiento como el concreto, esa sumatoria me va a dar a mí la distribución y la zona donde lo voy a aplicar. Entonces, si vemos en la tabla vemos que tiene en paredes o en inclinaciones una distancia entre centros de cada anclaje según el espesor del revestimiento. Lo mismo en un techo, en un, en una, o en un techo que tenga forma circular. Pues aquí lo conocemos como pecho paloma, no sé, o el bull nose. Y en pisos también tiene una distribución, dependiendo pues de cómo lo vamos a montar. Y ya en el momento de la soldadura es importante utilizar una 309L, que es una soldadura bimetálica para poder hacer el montaje entre el casing, que es en acero al carbón, con el acero inoxidable del anclaje, ¿cierto? Muy importante, la soldadura no debe hacerse cordón entero, sino que debe hacerse por puntos, ya que, ya que esto puede generar problemas en la trabajabilidad del anclaje y es puede ser muy rígido. Listo, entonces ya después de haber seleccionado los anclajes, ya hay un tema de aislamiento. Como ahora Iris les mostró, pues tenemos diferentes tipos de aislamiento. Unos que son muy utilizados, la tabla cerámica LD300 o la manta cerámica de 1260 grados. ¿Cuál es la diferencia una a la otra? Pues digamos que la tabla cerámica es más rígida, tiene mejor eficiencia, da mejor eficiencia térmica, mejor aislamiento, y la fibra cerámica
en la parte de instalación es mucho más fácil, pues no tengo que hacer tantos cortes, es más rápida para instalar. También pues genera, según la densidad que la seleccionemos, podemos también generar ese aislamiento que estemos buscando o una mejor generación pues, de ahorro de energía dentro de las calderas. Y ya si estamos buscando mucho mejor aislamiento, también pues tenemos productos de microporosos que con el espesor por así decirlo, una tabla de cerámica de 1 pulgada, o de con una tabla de cerámica de 2 pulgadas, nosotros podemos hacer con una microporosa en una sola pulgada lo mismo que hace una de 2, si estamos buscando ampliar capacidades o mejoramiento del aislamiento. Bueno, ya cuando estemos nosotros aquí instalando los concretos, hay que tener pues varios temas de cuidado. Una es tener un equipo correcto para el mezclado, una mezcladora planetaria donde las homogenice muy bien, ya que pues algunos productos se pueden hacer a mano, pala, pero no tienen no generan, no desarrollan la misma capacidad mecánica, la misma resistencia mecánica, y vamos a ver, de pronto es muy probable que a futuro se presenten daños por ese mezclado. Entonces es importante el equipo. Segundo, el tiempo con que se mezcla. El tiempo con que se mezcla es importante, darle un buen tiempo para que reaccione el concreto, o si el concreto es un concreto de la línea CR, pues también se tiene que manejar con un buen tiempo de mezclado. Y igual que el agua es muy importante, o sea, lo que diga la ficha técnica, tanto máxima como mínima. En algunos casos es importante usar la máxima cuando estamos en temas donde el ambiente es de alta temperatura, tenemos más de 35 grados. Es mejor usar la máxima para que los concretos no se nos sequen rápido, si también estamos utilizando el concreto de la línea SR. Y a fabricar unas muy buenas formaletas y tener un buen formaletero para que cuando estemos haciendo los concretos, las formaletas no se nos vayan a abrir y vamos a tener una falla y se nos vaya a salir todo el concreto y perdamos ahí pues dinero y tiempo en el vaciado de los concretos. Bueno, nosotros dentro de los productos que tenemos, nosotros hemos instalado en calderas estas placas traslapadas, las cuales nos ahorran pues mucho tiempo en el momento de montarlas en un producto de U33, el cual el ensamble, como ven en el plano, podemos ensamblarlas como si fueran un rompecabezas, se montan fácil y solamente es utilizar mortero para pegarlas. El mortero pues a utilizar es un producto Super Aerofrax, eso ya viene listo, simplemente es destapar la caneca con un taladro y hacer un mezclador con soldado, puede ser con las paletas. Se puede agitar y se mezcla fácilmente, y simplemente es aplicarlo y empezar a ensamblar. Es muy fácil y muy rápido para ensamblar, con el tema del ladrillo. También tenemos en algunas zonas de las calderas, utilizamos nuestros productos prevaciados, los cuales nosotros fabricamos directamente acá en nuestras plantas, que es el concreto en unos moldes con seguimiento de calidad y la forma que ustedes necesiten. Por lo general se utiliza mucho en los quemadores de las calderas, como ven aquí en la imagen, un cono quemador se puede ensamblar lo mandamos ya listo y y ya ustedes lo ensamblan en la planta, o se pueden preensamblar directamente desde acá y se envían preensamblado para instalarse directamente en el equipo. Y también hay maneras de cómo instalarlo, o algunas otras partes de la caldera, módulos prevaciados. Entonces miren cómo se puede ver acá el montaje de un cono quemador con piezas prevaciadas. Y es muy sencillo de instalar, pues no le quita mucho tiempo al momento de la instalación. Y ya pues para terminar, le mostramos la línea que tenemos como Efestos, la cual pues tenemos los siguientes servicios: el diseño de refractario y aislamiento térmico, donde pues les entregamos a ustedes un paquete completo de planos, de cantidad de materiales, y en tanto como refractario y en aislamiento. También tenemos la línea de eficiencia térmica, donde pues se les entrega, se calcula espesores,
y todo el arreglo de aislamiento que pueda tener para que su equipo genere pues, ahorre energía y tenga eficiencia, además de termografías y otros servicios que tenemos por esa línea. Y el servicio de curado también, si se necesita curar el concreto, lo que hayamos aplicado, se presta el servicio de curado con los equipos, los técnicos, los equipos de medición, todo para generar una buena curva. Y tenemos el servicio de instalación y reparación de refractario en los equipos para todo lo que sea en el momento, entregarles llave en mano las calderas o lo que tengan que ver con todo lo que sea refractario en sus empresas. Eso sería pues todo. Preguntas. Una pregunta. Bueno, muchas gracias a los expositores por la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Igual ahí en el QR, y les vamos a mandar también por el chat una encuestica para que nos ayuden a ver cómo les pareció el webinar, si hay algún tema más que quieran ver a futuro para organizarlos. Muchas gracias por la atención. Tenemos una pregunta en este momento de Alberto. Dale. Sí, una consultita en el tema de los quemadores prevaciados. ¿Qué necesitan ustedes para poder cotizarnos esas piezas y empezar a probar? Porque normalmente en las calderas donde se trabaja con carbón hay mucho problema en esa área. Entonces, ¿qué se necesitaría de ustedes, de parte nuestra, para poder fabricarnos esos premoldeados de los quemadores? No, un plano, o sea, si no tienen, pues, digamos, un diseño predeterminado de la pieza, pues pueden mandarnos un plano de la forma de cómo va el quemador y nosotros aquí podemos proponer una forma de cómo hacerlo, ¿cierto? Si tienen una pieza, ya tienen algún plano o una idea que tengan de cómo lo pueden hablar, nos las pueden simplemente enviarnos la forma y nosotros ya aquí hacemos todo el proceso de diseño de la pieza o de la propuesta de cómo se puede hacer ese quemador con piezas prevaciadas. Solamente es dimensiones o planos que tengan de esa zona del quemador. ¿Y cómo lo fijamos esas piezas premoldeadas? ¿Se necesita algún diseño especial para fijarlo? Mira, ¿qué podemos hacer? Una es, mira la forma que ellos tienen, es como si estuvieras haciendo un arco es una circunferencia en arco, ¿cierto? Entonces ellos mismos se van a autosoportar. Ellos se autosoportan. Vos vas haciendo el cierre como si estuvieras cerrando un anillo y ellos se van a autosoportar. Si ya en algún momento, pues te digo, ya tocaría mirar cada caso de cada quemador. Si estamos necesitando fijarlo a la chapa, pues entonces ya miramos si dentro del diseño vamos a proponer utilizar una herrajería metálica, ¿cierto? Pues un anclaje metálico para fijarlo a la estructura. O sea, ya tendríamos que mirarlo por cada caso particular, pero por lo general, en estos conos que estamos utilizando, pues hacemos una forma que se autosoporte. Ok, gracias. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Tenemos la mano levantada, Alberto. Dale, tranquilo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Una pregunta. ¿En Guatemala tienen ya productos en algún ingenio? Claro que sí. Le doy la palabra a Alberto para que nos cuente toda la experiencia. Bueno, sí, en Guatemala estamos trabajando con Ingenio Pantaleón como referente para ustedes. Y adicional, trabajamos mucho, que sale del tema ingenios, pero trabajamos mucho con Pronico, que era lo que es la planta de níquel en el store. Eso es lo que en Honduras hemos trabajado con Ingenio Santa Matilde, que es el más grande prácticamente de Honduras. Y en El Salvador hemos trabajado con Ingenio La Cabaña. Esos son los referentes que tenemos en Centroamérica. Y bueno, ahí estamos listos para atender también a otros ingenios. Y luego hace un par de años hicimos unas pruebas en 6 ingenios que también han servido para testear nuestros productos. Alberto, en
específicamente en Pantaleón, pues que igual es un gran referente para el mercado en Guatemala. Nuestro producto estrella ha sido las planchas traslapadas, que el diseño es un poquito diferente a las que se consiguen pues ahí en Centroamérica. El de nosotros tiene el sello pues en Z, que digamos que es mucho más estable que el sello de la H. Y además que la pieza es quemada y simplemente instalada, sino que es una pieza primero que es prensada mecánicamente y después quemada con un proceso térmico que llega hasta 1350 grados más o menos. Entonces, para la estabilidad en la caldera es mucho más alta pues que la de un concreto y mecánicamente es mucho más fuerte. Lo otro es que es una pieza que así sea más de mejores propiedades mecánicas, es de menor densidad y eso ayuda mucho en el tema energético, que es casi una cosa que le queda a uno oculto y no lo tiene en cuenta, pero hay una mayor eficiencia energética con las planchas que nosotros vendemos en baja lúmina versus las que se hacen en Centroamérica, que normalmente es en 80-85% de lúmina, en concretos convencionales, que son como las basean pues normalmente. Entonces digamos que esa es una de las grandes diferencias que tenemos con lo que se consigue en el mercado y que nos ha dado pues muy buenos resultados, que es el tema de las planchas traslapadas. Pero igual, bueno, tenemos solo otros productos, pues igual, los concretos de bajo cemento, los concretos convencionales, todo eso está en nuestro portafolio. Tal vez en nuestro caso aquí nosotros tenemos una caldera que funciona a base de carbón. Okay. Siempre se nos ha complicado a veces el tema, más que todo en los quemadores de carbón. ¿Ustedes qué recomiendan para esa área del horno? Que a veces, bueno, ¿qué tipo de concreto? Para que no, hemos tenido el inconveniente que se adhiere mucho carbón a la parte del concreto y después se terminan formando unos terrones que a veces el mismo peso hace que se arranque el El refractario, ¿verdad? refractario. Sí, señor. Vea, en ese caso, lo que nosotros recomendamos son los concretos de bajo cemento. Por lo que, como explicaba Iris, tiene menor porosidad, hace que esa ceniza o esa escoria que queda del carbón se adhiera mucho menos. Claro, al no adherirse, pues no tienes el problema que estás hablando. ¿Tú en este momento con qué concreto estás trabajando? Nosotros ahorita estamos utilizando Morflo 170. El Morflo 170, listo. Ahí hay que mirar muy bien cómo lo están preparando, o sea, la cantidad de agua a utilizar, lo están haciendo con mezcladora. Sí, con mezcladora. Okay. Hay que hacerlo con mezcladora y hay que tener muy buena vibración. Revisar que se mantengan los parámetros de agua, sobre todo de mezclado, que es lo que te garantiza que finalmente tengas una baja porosidad en el concreto y no haya esa pegadura de esa escoria que se empieza a formar pues con el carbón que se funde, pues porque realmente lo que pasa es lo que se funde la escoria del carbón, la ceniza, y te forma esa película. Nosotros recomendamos en nuestro caso un producto que se llama CBC 85. Esa es como la referencia nuestra pues de producto para esa área, que fue uno de los que nos mencionó ahora Iris. Pero eso es de las zonas muy críticas. Ahí hay mucha abrasión y hay mucho ataque químico. Así es, hasta bien, gracias. Gracias a ti por la pregunta. No sé si alguien más tenga preguntas. Devuélvete por favor el QR por si no han hecho la encuesta, pues ahí tengan cómo calificarlo. Igual en el chat ya está el link también. Si no hay más preguntas, damos por terminado. Muchísimas gracias por la atención. Este webinar quedó grabado. Nosotros lo vamos a montar a nuestro canal de YouTube y ahí lo podrán volver a ver por si tienen alguna duda. Igual ahí están los datos míos, pues básicamente que soy el que soy encargado de la zona de Centroamérica para lo que necesiten. Ustedes también tienen el contacto de Alberto. Estamos pendientes pues para cualquier necesidad que tengan y cualquier otra duda que se les ocurra de acá al futuro. Ya saben que siempre pueden contar con nuestra asistencia técnica y nuestro apoyo técnico en lo que necesiten.